Si es así, pues vamos a explicarles qué es lo que vamos a trabajar ahora. Hoy vamos a realizar algunos ejemplos que tienen que ver con las variables, básicamente con las variables, ¿no? Todavía no entramos al tema de las expresiones. Lo importante de esta sesión es que refuerza lo que comentamos la sesión pasada. Y si de alguna forma se comprendió lo de la sesión pasada, pues va a ser más fácil entender muchas otras cosas que se nos van a presentar en el futuro, pues incluyendo la sesión de hoy. Muy bien, ustedes dicen si estamos listos para iniciar. Por ahí vayan trabajando con su NetBeans para que ya esté listo. Y pues me avisan ahí por el... Usen los emoticons para saber si estamos listos o en el chat si estamos listos. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy es o reforzar el concepto de que en Java todas las variables tienen un tipo. Esto es importante porque acuérdense que el tipo define la cantidad de ceros y unos, la cantidad de bits que van a utilizarse para representar tales o cuales cantidades. Porque a final de cuentas para la máquina todo es un 0 o es un 1. De tal forma que se dice que Java pues es fuertemente tipiado porque las variables no pueden usarse si no tienen un tipo. A diferencia de otros lenguajes que son débilmente tipiados en los que el tipo no importa. E incluso el mismo tipo va cambiando conforme la ejecución de los programas. De repente cuando son programas pequeños o no son tan complejos, no importa mucho. Y podemos llegar a ver a Java pues precisamente como el papá regañón, ¿no? Porque no nos deja hacer las cosas que nosotros queremos como nosotros queremos. O sea, o te alineas con las reglas que dice Java o mejor te vas a otro lenguaje. Ok, la ventaja es que los programas que vas generando son robustos. Con los tipos de datos que no te permiten hacer muchas cosas o muchas libertades, pues vas desarrollando o vas creando programas que son robustos. Y es lo que se busca a final de cuentas. La desventaja es tal vez que si estás acostumbrado al JavaScript o al Visual Basic en sus versiones viejas, que ahí puedes hacer todo, ¿no? Si tienes una variable entera, después la cambias a un flotante o a un booleano, pues puedes hacer lo que tú quieres y resuelves los problemas que estés resolviendo en ese momento. En el caso de Java, pues tendrías que buscar otra alternativa. Esa sería la desventaja, que no te permite flexibilidad. Pero a su vez, ganas en robustez. Es decir, cuando hablamos de robusto, quiere decir fuerte, que ni el viento te tumba, ¿no? Un roble fuerte, robusto, pues es distinto pues a un matorral, ¿no? Que lo mueve fácilmente el viento. Esa sería la diferencia. Muy bien, vamos a aprender que existen 8 tipos de datos primitivos en Java, aunque en Java todos son objetos, a excepto de esos tipos primitivos. No entendí tu pregunta, Lucio. Ok, vamos a iniciar entonces, como estamos trabajando en la sesión N-1, técnicamente estamos en la sesión 4, ¿no? Entonces vamos a crear el paquete correspondiente a esa sesión. Creamos el paquete.
Aquí, para que se recuerden, lo vamos a ir mencionando en un lenguaje cada vez más técnico. Los paquetes sirven para organizar las clases, ¿no? En nuestro caso, pues estamos organizando nuestros ejemplos en paquetes. De esa forma, pues es más fácil identificar la clase que diseñamos en la sesión 1 o que escribimos en la sesión 3 o las que vamos a escribir en esta sesión. Lo que se tienen que recordar es que los paquetes se escriben en minúsculas y que básicamente representan carpetas. En el caso de Windows, ¿no? En el caso de Linux no me acuerdo cómo se le llaman a las carpetas, pero básicamente son carpetas. Ok, le damos Finish. Muy bien, entonces vamos a crear nuestra primera clasecita. Vamos a definir una variable de tipo entero y a nuestra clase le vamos a llamar piano. Todos los pianos tienen un número estándar de teclas, ¿no? Entonces vamos a crear una clase. Si ustedes se recuerdan, la clase pues es el bloque básico de construcción de todos los programas en Java. Vamos a poner aquí piano, recordándonos que la letra primera debe ir en mayúscula. Okay, corroboramos que está en la sesión 4. Si nosotros quisiéramos que esta clase esté en otra paquete, pues ahí le decimos dónde, ¿no? Este 4 ahí está. Entonces lo que vamos a ver es cómo se declara una variable, aunque ya lo hicimos ayer, ¿no? Pero vamos a explicar algunos otros detalles. Ok, aquí tenemos la estructura básica de la clase. Yo se los recomiendo que lo hagan así como lo estoy haciendo yo, ¿no? De esta forma, pues usamos los comentarios y esta de aquí, pues nos ayuda a determinar dónde termina la clase o la definición de la clase. Y de esta forma, pues podemos leer en forma adecuada los paréntesis de llave, ¿no? El que abre y el que cierra. Y así nos evitamos algunos otros detalles. Posteriormente, pues creamos el nombre del método, ¿no? Ok, de momento lo vamos a dejar así. Ya llegará el tiempo en que expliquemos más a detalle cada una de las palabras o de la estructura que estamos creando. Lo único que sí es que creamos el cuerpo del método y ya tenemos todo listo para trabajar. Me avisan por favor si podemos continuar. Al menos aquí lo bonito de este curso, a diferencia de los anteriores, es que ya tengo otra máquina y pues puedo ir viendo cómo se va mostrando en pantalla. Ahí veo que hay un cierto retardo en relación a lo que yo escribo y cómo se va mostrando. Muy bien, supongo que puedo continuar. Entonces, en el interior de los métodos vamos a declarar variables. Y a esas variables que declaramos en el interior de un método le vamos a llamar variables locales. Más adelante vamos a aprender que existen otros tipos de variables y en consecuencia su manejo difiere un poquito. Más bien el concepto, ¿no? Difiere un poquito. Entonces, en este caso, todas las variables que nosotros declaremos en el interior de un método se les llama variables locales. Ahora, a diferencia de otros lenguajes que son débilmente tipleados, esta declaración nos marca error. Esto es porque la variable número de teclas no tiene asociado un tipo. Entonces, para asociarle un tipo, pues
lo ponemos antes de el nombre de la variable, ahí está. Y quiere decir que esa variable pues es de tipo entero. Y si ustedes se acuerdan, pues la representación de esos números enteros ocupa 32 bits. De tal forma que el tamaño total de la variable número de teclas va a tener una representación de 32 bits. Es decir, se pueden representar muchos números con esa combinación de ceros y unos. Ahora, como esto es Java es fuertemente tipiado también, no nos permite usar una variable local si no tiene un valor. Ejemplo, vamos a imprimir o tratar de imprimir el contenido de la variable. Vamos a usar el printf para recordarnos de la sintaxis. Entonces casi todo lo que vemos aquí es como mensaje subliminal, ¿no? Reforzamos los conceptos. El piano tiene %d, acuérdense que d es para los números enteros, tecla, ¿no? Ok, hay un salto de línea. Y ponemos el valor que vamos a sustituir en %d, que es número de teclas. Ok, observen que marca error. Esto es porque en Java no podemos utilizar una variable local que no tenga un nombre. Un valor. Entonces, como número de teclas no tiene algún valor, nos está marcando ahí el error. Que no dice que la variable no ha sido inicializada. ¿Sí? Entonces, todas las variables locales deben ser inicializadas explícitamente por el programador. Esto quiere decir que necesitamos decirle que el número de teclas que tiene un piano pues son 88. Bueno, eso dicen, ¿no? Entonces aquí asignamos un número entero a la variable int. Ok, me avisan por favor. Vamos a ejecutar el programita, ¿no? Ahí está, deben de obtener algo como eso ahí en mi pantalla. Bueno, ahí está, ¿no? Deben obtener ese resultado. Me avisan por favor si les salió y si hay preguntas, adelante. Ok, no te desesperes, Lucio. En esta sesión vamos a encontrar todos los tipos de datos, a mostrar todos los tipos de datos primitivos. Ok, Roberto, en esta sesión pues vamos a hacer este ejemplo, vamos a mostrar los diferentes tipos de datos. Y ahí voy a contestar tu pregunta, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar. Se dice que una variable pues es una posición de memoria con un nombre, o es una dirección de memoria con un nombre que almacena un valor. De tal forma que en la memoria de la computadora ese número de teclas va a ser capaz de almacenar un número en un formato de 32 bits. De tal forma que el 82 se almacena perfectamente en esa cantidad. De tal forma que, si se entendió lo que vimos la sesión pasada, esto es imposible. Ahora, pregunta, ¿por qué marca error? ¿O por qué no es posible? Okay, me escriben su respuesta ahí por el chat.
Acuérdense que no los estoy viendo, no los estoy evaluando, así que pues no tengo manera de reprobarlos, ¿no? Ok, exacto, no es un entero. O más bien la pregunta sería en que ese número ocupa más bits que el que puede almacenarse o representarse en una variable de tipo entera. Esa sería la respuesta, ¿sí? Entonces, eso no se puede porque este número está representado con otra cantidad de bits que no se puede representar acá, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso nada más. Ok. Para eso nos sirven los tipos de datos, para especificar el tipo de valores que vamos a contener y en consecuencia el tipo de operaciones que podemos realizar. Muy bien. Entonces vamos a continuar, vamos a hacer otro ejemplo que tiene que ver con... Permítame porque aquí se me... Con los enteros, ¿no? Vamos a revisar cuántos tipos de datos enteros tenemos y en consecuencia la capacidad de almacenamiento de cada uno. O más bien, la cantidad de números que podemos representar con esos números, esas variables. O con esos tipos de datos. Ok, entonces vamos a crear nuestra clasecita, yo lo voy a llamar tipos enteros. De nuevo, recordando la regla de las mayúsculas en el nombre de las clases. Ok, ya que esté el nombre, le damos clic ahí en Finish. Y empezamos a borrar lo que no se necesita. Yo le puse tipos enteros. Adriana, puede ser cualquier nombre, el que tú desees o gustes colocar ahí. Siempre y cuando no nos perdamos o podamos seguir la sesión, perdón, podemos poner cualquier nombre de clase, ¿no? Entonces, declara variables, tipos enteros. De nuevo, observen que primero creamos la definición de la clase con sus respectivos llavecitas que abren y que cierran. Así si nos acostumbramos a hacerlo así, nos vamos a evitar estar contando las llaves. ¿Y por qué marca errores? ¿Y por qué este código no se reconoce, no? Es una práctica que yo les recomiendo. Y aparte, pues, si lo vemos como un proceso incremental, lo mencionábamos ayer. Ok, en esta versión, pues, funciona, ¿no? O al menos no marca errores. Y así nos vamos a la siguiente etapa, que es declarar el método main, ¿no? De nuevo, no hemos visto el significado de muchas cosas, ya llegará su momento. Pero en este momento lo dejamos tal cual, ¿no? De nuevo creamos la estructura del método main o el cuerpo del main y ponemos ahí o más bien tenemos ahí pues la siguiente etapa del código. Ahora, lo que sigue pues es declarar las variables, ¿no? Entonces, las variables de tipo entero. Tenemos 8 tipos de datos primitivos en Java. 4 de ellos son enteros. Tenemos el tipo byte, vamos a ponerle ahí día semana, igual a 1. Ok, este tipo de dato ocupa 8 bits. Quiere decir que vamos a tener ahí patrones de ceros y unos. Y la cantidad máxima que se pueda representar va a depender de la combinación de ceros y unos que podamos representar con 8 bits.
Ahora, los tipos nos indican lo siguiente. Si yo le pongo por aquí un 130, ya nos empieza a marcar error. Esto es, con 8 bits somos incapaces de representar ese valor. El valor máximo en positivo que podemos representar con 8 bits es el valor de 127. Ya el 128 nos dice que la variable o el tipo byte, la variable de tipo byte, ya es incapaz de almacenar ese valor. Por eso nos marca ese error. Ok, en el caso de los números negativos, pues está bien, sí se puede representar el menos 128. Si queremos representar el 129, pues ya no podemos, porque sobrepasa la capacidad de representar esos valores con 8 bits. Para que se entienda esto, 125, es 1 nada más. Para que se entienda esto, ¿cuántos valores podemos representar con 2 bits? ¿Cuáles son los valores más grandes que podemos representar con 2 bits? Okay, podemos representar el 0, podemos representar el 1 y podemos representar el 2. Son 3 valores con 2 bits. El 0, el 1 y el 2. ¿Sí? 0, 0, 0, 1, 1, 1. Es la capacidad máxima que podemos representar. Entonces, si es en binario es 2, porque son 2 bits los que tenemos, ¿no? O 2 valores, el 0 y el 1. Y si son 2 bits, 2 a la 3. No, 2 a la 2 más bien, ¿no? Vamos, algo así, ¿no? Bueno, el punto es que esos ceros y unos, en este caso, pues son combinaciones de ceros y unos acá. Y con 8 bits representamos un valor de tipo byte. Ahora, si queremos más capacidad de almacenamiento, utilizamos un valor de tipo short. Por ejemplo, ahí. El short ocupa el doble de un byte y son 16 bits como capacidad de almacenamiento. De nuevo, si nosotros ponemos un número más grande que sobrepase esa combinación de ceros y unos que se pueden representar con 16 bits, Java nos va a decir que no se puede representar esa cantidad con 16 bits. Entonces, tendremos que usar el que ya conocemos, las variables de tipo int. Ok, es el valor por default, vamos a decirlo así, y ocupa 32 bits. Entonces, la mayoría de las veces, con 32 bits es más que suficiente. Si necesitamos realizar cálculos con números más grandes, entonces vamos a tener los tipos de datos largos. Por ejemplo, para representar la distancia a la luna. 2, 3, 8, 8, 5, 7. Según los libros eso es. Ahora, para indicar que ese número está en 64 bits, le ponemos una L mayúscula o minúscula. Ocupa 64 bits. Aquí lo importante de esto es que no se memoricen exactamente la cantidad de los números. De hecho, en los libros ahí vienen, y a veces en los cursos de programación los profes les ponen que se memoricen esas cantidades exorbitantes que se manejan, ¿no? Lo importante es que sepamos
que cada tipo de dato pues tiene su límite o su capacidad para representar o almacenar ciertos valores. Eso es lo único que tenemos que saber. Y que si no tenemos uno, pues trabajamos con otro. Muy bien. Ok, algo pasó por ahí, Patricio. Supongo que te recordaste de viejos tiempos, ¿no? De tus viejos profesores. Y sí, de repente también los hacen aprenderse de memoria todas las palabras reservadas. De hecho, que ni las hemos visto nosotros, ¿no? Vamos en un proceso incremental. Y ahí se las aprenden, ¿no? O bien los cursos de ese tipo que dan esos profesores, pues van orientados más a conocer, pues, muchos datos que en la parte práctica ni se ocupan, ¿no? Y sí, te sabes todo, ¿no? Pero a la hora de aplicar las instrucciones en la vida real, pues ya pues quedamos en blanco. Ok, lo que sigue pues es para practicar la sintaxis, imprimir el contenido de las variables, ¿no? Con los famosos printf, ¿no? System.out.printf, vamos a ponerle ahí. Okay. La edad de Pedro es %d. Si se acuerdan, pues esto es para especificar que allí se va a sustituir un valor entero, ¿no? En este caso un valor de tipo byte. Ahora, aquí un detalle importante, lo que estamos haciendo aquí es una operación de lectura. En algún momento ese día semana tiene una dirección de memoria, entonces le estamos indicando a Java que busque esa dirección de memoria y que nos traiga el contenido asociado a esa dirección de memoria que es día semana. De tal forma que nosotros podemos hacer operaciones aritméticas y como es una operación de lectura, pues el contenido real de día semana, que es 1, no se ve afectado. Ok, ahí está, ¿no? Entonces lo dejamos así. Entonces, nada más para practicar, vamos completando lo demás. Ok, aquí es día de la semana, ¿no? El dato de Pedro es, aquí es, el dato de Pedro. Ok, y finalmente, ok, ahí me equivoqué porque lo vamos a dejar así. Ahorita lo corregimos. Ok, observen por ahí que me está marcando error. Resulta que calificación con acento no existe. Existe calificación pero sin acento. Y ese es un error típico, ¿no? Que puede suceder la mayoría de las veces. Para Java, calificación con acento no existe. Y si existe, calificación sin acento. Ok, ahí está. Ok, Lucio, no te sabría contestar esa pregunta. Tendría que ser ahí, tendríamos que cuestionarle a los diseñadores del lenguaje. Yo me supongo que con 32 bits puedes hacer la mayoría de las operaciones o cálculos aritméticos que necesitamos. Y de alguna forma pues se desperdiciarían los otros 32 bits de los 64 restantes, ¿no? Del total de los 64. Ahora, caso distinto será cuando veamos o estudiemos los puntos flotantes.
Así es, Joaquín, y Lucio, ¿no? Puede ser que sea con 32 bits, es más que suficiente para los números enteros. No así para los valores en punto flotante, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Muy bien, voy a ejecutar la aplicación. Ahí está, ¿no? Ok, me avisan si podemos continuar. Saludos, Vero. Muy bien, me avisan si podemos continuar, por favor, para proceder a trabajar con los tipos en punto flotante. De lo que estudiamos ayer, pues se infiere o se deduce más bien, que vamos a tener dos tipos de números en punto flotante. Los que se almacenan con 32 bits y los que se almacenan con 64 bits. Ok, Adriana, te contesto más adelante, ¿sí? Porque es un concepto que vamos a explicar por ahí. Lo vamos a tocar más adelantito, ¿no? De hecho, lo vamos a tocar con el siguiente ejemplo. Pero buena tu observación. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a crear una clase que se llame tipos flotantes. Java class tipos flotantes. Muy bien, pongan ustedes estructura y me avisan cuando ya estén listos, ¿no? Okay. Ponemos la estructura del método main. Ok, en lo sucesivo ya no voy a poner los encabezados del main, pero sí las marcas para indicar dónde inicia y dónde termina la definición de la clase, dónde inicia y dónde termina la definición del método. Muy bien, ahí está. Un poco desfasado, pero ahí va llegando, ¿no? Muy bien, entonces vamos a declarar esas variables locales. ¿Por qué se le llaman locales? Porque se declaran en el interior de un método. Más adelante vamos a estudiar que existen otros tipos de variables que se declaran y se utilizan en otros lados, incluidas en los métodos, ¿no? Ok, un punto clave acerca de las variables locales es que deben declararse explícitamente. De hecho, creo que se me pasó ahí con el ejemplo del piano, pero nosotros podemos hacer esto, ¿no? Declaramos la variable y luego le asignamos un valor. Creo que sí se me pasó ponerlo en el ejemplo del piano, ¿no? Ok, entonces el tipo float ocupa 32 bits. Observen que le ponemos una F para indicar que ese número se representa en 32 bits más el punto flotante. Si nosotros le quitamos la F, se lo voy a quitar, observen que marca error.
Esto es porque ese valor está representado en un formato de 64 bits. Entonces, no es posible asignar un número que está representado en un valor o consecuencias de ceros y unos más grandes a otro de menor capacidad. Por eso es que tenemos que ser explícitos y decirle con F mayúscula o minúscula que ese valor está en 32 bits. Vamos a ponerle, no sé, costo total. De nuevo declaramos y ahí mismo inicializamos, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así, ¿no? Declaramos la variable. Y después asignamos el valor, ¿no? Utilizando el signo igual. Vamos a ponerle 39.9802.0. Ok. Vamos a ponerle ocupa 64 bits. Ahora, como este valor ya se ha representado en 64 bits, no es necesario que nosotros pongamos la letra D mayúscula o minúscula. Sin embargo, lo podemos hacer. Y de esto, pues, lo hacemos más explícito, ¿no? Costo total está en un formato de 64 bits. Y le ponemos con la D mayúscula o minúscula si queremos, o si lo queremos evitar, lo dejamos así, porque se sobreentiende. Vamos a ponérselo. Ok. Ya que lo tenemos, vamos a imprimir los valores. Vamos a recordarnos del printf. Y vamos a poner lo siguiente. El salario es... Vamos a ponerle ahí el %. Para indicar que vamos a imprimir valores en punto flotante, le ponemos la F. Vamos a poner ahí un salto de línea. Y le ponemos ahí salario. Ok, lo mismo para el costo total. Ahí está, ¿no? Eso es en relación al printf. Así representamos esos valores. Ninguna, Patricio, lo mismo sucede con la F. Mayúscula o minúscula no hay ningún problema, es indistinto. Y en el caso de la D, pues es opcional. Ok, si nosotros ejecutamos el programita, primero lo grabo. Ahí está, ¿no? En mi caso no sé por qué aparece separado por comas, tal vez tenga que ver con el NetBeans, porque sí lo tengo configurado en Windows. Para algunos países, como España, coma, pues son los separadores decimales. En el caso de los países de Latinoamérica, creo que en casi todos, el punto es el separador de los decimales. Y nada más hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Ok, me avisan por favor si podemos continuar. Ahora sí vamos a entrar a algún tema interesante. Ok, aunque lo voy a borrar de este código, vamos a usar este mismo para explicar este concepto. Y vamos a declarar una variable entera, 10.0 f, por ejemplo. Float z igual a 10. La pregunta es la siguiente. Vamos a escribirlo, yo creo.
¿Por qué en una línea está marcando error y por qué en otra no? Ok, espero sus respuestas. Escríbanla ahí por el chat, por favor. Ok, si lo decimos en forma más exacta sería lo siguiente. Nosotros sabemos que el 10 es distinto del 10.0 o del 10.0F. La cantidad de bits que se están utilizando son distintas. Ahora, el tipo de dato int indica que se van a representar valores en un formato de 32 bits sin la parte decimal. Aunque 10.0 también ocupa 32 bits, tiene bits extras para representar la parte fraccionaria o la parte flotante. De tal forma que son dos tipos distintos o dos capacidades, más bien dos representaciones de valores distintos. Por lo tanto, son tipos incompatibles. Tal vez una solución, eso lo vamos a ver más adelante, pues es convertir ese valor de punto flotante a un entero, ¿no? Pero de momento vamos a suponer que no podemos hacer eso o no lo conocemos. Entonces por eso marca error. Ahora, ¿por qué la parte de abajo, la línea 14, si no lo permite? Ok, va de nuevo. Ya sabemos que en la línea 13 los tipos son incompatibles, porque utilizan distintos bits, tal vez para representar el mismo valor. Distintos bits para representar el mismo valor. Ahora, ¿por qué la línea 14 sí se puede? Ok, Miguel, de nuevo. Un 10 es distinto a un 10.0. Esto quiere decir que los tipos int son distintos a los tipos float. No se toleran entre sí. Entonces no podríamos decir que los tipos reales abarcan a los enteros. En matemáticas sí es correcto, porque en matemáticas sabemos que el 10.0 es lo mismo que 10. Aquí en la computación no lo es. Ese valor 10 está representado en 32 bits. Ahora, aquí es donde Java empieza a trabajar. Dice, bueno, ese tipo de 32 bits ocupa, valga la palabra, menos bits y se puede representar perfectamente como tipo float. Y lo que hace es una conversión implícita, se le llama, implícita o automática. De tal forma que ese 10 pasa a representarse como 10.0. O sea, se convierte en otro valor. Aunque nosotros no lo veamos, se convierte en otro valor. Ahora, por eso es que marca error aquí. Java no puede realizar la conversión implícita. Y es cuando ocupa nuestra ayuda. Y es donde viene ahí el concepto de casting o conversión de un tipo de dato a otros, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? De momento nada más ponemos ahí una parte, ¿no? Resolvemos una parte de esto que tiene que ver con esas conversiones automáticas. De aquí que si se recuerdan, cuando nosotros hacíamos esto,
son tipos incompatibles porque la representación de los bits es distinta. Entonces lo que hace Java pues es esa conversión implícita. Y ese valor de 32 bits lo rellena con otro 32 bits, le agrega el punto flotante y entonces valores de 64 bits más valores de 64 bits, el resultado es en 64 bits. ¿Ok? Entonces espero haber respondido por ahí la pregunta que me hacían inicialmente, ¿no? Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Vamos a continuar con otro detalle que también es interesante. Y tiene que ver con la precisión. Vimos o preguntaban que los valores enteros, pues, por default son a 32 bits. Tal vez porque con eso podemos hacer muchas cosas. No lo es tanto así para los valores en punto flotante. Vamos a crear una nueva clase, voy a poner los datos, ustedes van a ejecutar el programa y me van a explicar qué es lo que está sucediendo. Me van a escribir en el chat las posibles respuestas y después vamos a disertar. ¿Sí? Vamos a empezar a ver las diferencias. Ok, ¿estamos listos? Avísenme por favor ahí con los emoticons o en el chat para empezar a trabajar. Muy bien. Entonces la clase que voy a crear o que vamos a crear le vamos a llamar precisión. Clase de Java que se llame precisión. Finish. Acuérdense denominar el nombre de sus clases como ustedes quieran, siempre y cuando pues sigan la explicación de los mismos, ¿no? No se pierda. Ok, estos códigos prefiero escribirlos, aunque nos tardamos un poquito más, pero le dan calidez al curso, ¿no? Ok, creamos la definición de la clase y creamos el método main. Static. Ok. Ustedes me van a decir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Aunque estamos usando constantes, pudiéramos definir variables afuera y trabajarlo con variables, ¿no? Pero en este caso me interesa el concepto que se aplica perfectamente, ¿no? Ahí está. Muy bien, espero sus respuestas. La pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, es interpretar el resultado, porque pues el resultado pues es fácil, ¿no? Es la interpretación del resultado. Ok, Roberto. Como los números enteros o los tipos enteros como el byte, short, int, etcétera, son incapaces de conservar la parte fraccionaria o decimal,
solamente se representa el número entero. Ahora la pregunta es en qué formato estará representado, en 8 bits, 16 bits, 32, 64, 128 bits. ¿En qué formato? Exacto, Vero. Ok, espero sus respuestas. Así es, Vero. Por default son operaciones a 32 bits. Entonces, S2 ocupa 32 ceros y unos para representarse. Y los demás datos, a ver. Exacto, Vero. Ahora, ¿qué pasa con ese 3 que está en formato entero? No, un casting no. En este caso realiza una conversión automática. El casting es cuando nosotros intervenimos. Se le llama promoción. Ese 3 se promociona a un valor de 64 bits. Exacto, es una conversión implícita, ¿sí? Ahí es donde entra Java. Exacto. Sucede lo mismo que en la instrucción de la división con flotantes, pero lo que cambia es la precisión. Ahora ustedes observen que en el caso del 7.0 entre 3, el último dígito no es correcto. Quiere decir que ese dígito es el dígito menos significativo. Es decir, no importa, ¿no? Cualquier valor que lleve ahí. El 5 que aparece ahí, 2.3333 y el último hay un 5. Ese dígito es el menos significativo. Ahora, nosotros sabemos por la aritmética que hay ciertos resultados o fracciones que son infinitas. Entonces, pues no tienen una representación exacta, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para representar 10 entre 3? Es 3.33333 y se va al infinito, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues las máquinas son incapaces de representar correctamente un número, ¿no? Y lo que hacen es aproximarse al mismo, que es el caso del 7.0 y del 7F. Ahora, ¿qué está pasando con las dos últimas instrucciones? En términos de la aritmética, ¿cuál sería el resultado correcto?
Ok, exacto, Roberto. Y en el caso de la antepenúltima instrucción, ¿cuál debería ser el resultado en términos de la aritmética? Así como nos enseñaron en la primaria. Ok, bueno, sí se están representando en 64 bits. Debería ser 0.9, ¿sí? Ahora, esos resultados, así como nos lo enseñaron en la primaria, se corresponden a los valores que estamos obteniendo a la hora de programar. La respuesta es no. Entonces, con este ejemplito ilustramos que las máquinas, por más poderosas que sean y que puedan hacer multitud de cosas, son incapaces de trabajar correctamente con operaciones tan sencillas como las que estamos mostrando aquí. Y por ahí entra algún otro concepto, ¿no? Que es el cuántos dígitos significativos vamos a considerar para nuestros cálculos. Algunos negocios pues dicen utilizamos solamente 2 dígitos significativos, tomamos en cuenta los primeros 2 después del punto y los demás no nos interesan. Algunos dicen agarramos 4 o 6 y eso va a repercutir pues en las cantidades o en los cálculos que se vayan realizando. Si nosotros trabajamos todos esos datos así como los tenemos ahorita en 64 bits, ese es el resultado que obtenemos. Datos aproximados. Ok, entonces espero que con este ejemplito pues se haya quedado bien claro también lo que explicamos ayer, ¿no? Es cuestión de refuerzo nada más. Muy bien, vamos entrando a la parte final del curso. Vamos a ver cómo se representan los tipos char y los tipos booleanos. Exacto, Pablo, o algún cálculo del factorial o alguna otra función logarítmica y por más memoria RAM que tengamos y 20 núcleos y no sé qué tantas cosas más, las máquinas empiezan a llorar, ¿no? Ok, voy a crear una nueva clase que se le va a llamar tipo carácter. Que al final de cuentas es otro tipo de datos. Ok, eso que menciona Pablo por ahí tiene que ver con la teoría de la computación, ¿sí? La teoría de la computación tiene que ver con esos conceptos de aquellos problemas que sí se pueden computar, se llama, ¿no? Que sí se puede traducir a términos de algoritmos. Hay otro tipo de problemas que no son computables, es decir, no son algorítmicamente, no tienen una solución algorítmica. Y hay otros funciones, le llaman funciones devoradoras o métodos o funciones voraces, porque se acaban la memoria de la computadora, como esos métodos de Newton-Raphson y cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos la idea de que las máquinas son maravillosas, así al igual que las herramientas o los lenguajes, tienen que verlo como tales, ¿no? Como una herramienta para resolver problemas o facilitar la vida en algún momento dado, ¿no? Pero hasta ahí. No pueden hacer más allá de sus capacidades. Exacto. Muy bien, para declarar el tipo char, pues ponemos la palabra reservada o clave char, letra, ¿no? Y ponemos comillas simples. Si nosotros ponemos comillas dobles, estaríamos representando una cadena. Entonces,
el char ocupa 16 bits. Realiza una codificación en Unicode, ¿no? Que incluye el código ASCII conocido por todos nosotros, que utiliza 8 bits para representar caracteres. Por allí en la sesión pasada mencionaban qué otra forma tenemos de representar los tipos de datos char. Bueno, a final de cuentas son números de 8 bits, así como en el ASCII, ¿no? 127, 64, 96. Entonces nosotros podríamos poner números o bien algunas cosas en hexadecimal. Aquí lo voy a poner, ¿no? Tendría que ver con, creo que es la U. Le ponemos una X y los 4 bits en hexadecimal. ¿Sí? Y pues no sé qué número sea ese o qué letra o qué carácter, ¿no? Pero así es como se trabaja también. Ok. Vamos a hacer la operación de lectura. Imprime el contenido de la variable. Ok, entonces para trabajar con caracteres usamos el %C. Indica que son caracteres, ¿no? Ahí está, letra. Utilizamos un salto de línea. Ahí está, listo. Ahora, para demostrar que estos son números, nosotros podemos hacer esto, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el valor que se imprime. Ahí está. ¿Sí? Ahora, Roberto, en relación a los números o a las literales enteras, se pueden representar en 3 formatos. En el formato binario, en el formato octal o en el formato hexadecimal. Ahorita no me acuerdo bien cómo se escribe, pero números se puede representar así. O bueno, también en base 10, ¿no? Que es el que estamos acostumbrados. Pero a menos que estés estudiando para un examen de certificación, Roberto, pues eso tendrá relevancia, ¿no? Y no lo tomen a mal, ¿no? Pero hay ocasiones que hay gente que se mete mucho en los detalles. Por ejemplo, en algún curso me preguntaban cuántas llavecitas que abren y que cierran, pues podemos poner, ¿no? O cuál es el límite máximo de variables que tenemos, ¿no? Cosas así, ¿no? Este, que a lo mejor son, pues, no sé, como para el récord Guinness o tips ahí para tener en cuenta, ¿no? Pero nada más. Ok, me avisan para pasar a la parte final y mostrar los tipos de datos booleanos. Ok, Humberto. Me avisan los demás cómo tiene su conexión. Muy bien. Ok, a veces sucede, ¿no? Acuérdense que la tecnología no es infalible. Bien, vamos a pasar a la parte final de esta sesión. Vamos a ilustrar o mostrar cómo se trabajan con los booleanos. A diferencia de los otros tipos de datos, con los booleanos no tenemos una capacidad de almacenamiento. Bueno, sí la hay, ¿no? Pero se nos dice que o es un verdadero o es un falso y nada más. En otros lenguajes, como en el lenguaje C, sí se pueden utilizar números para representar otros estados, ¿no? Pero en nuestro caso o es el estado verdadero o es el estado falso. Ok, vamos a escribir la clasecita. Le voy a poner tipos booleanos.
Ok, ahí está, vamos a darle finish. Ok. Entonces, como si fuera ya costumbre, así como los ingleses tienen su costumbre del té, o no sé, los orientales tienen la costumbre de practicar yoga, o el tai chi chuan en China, por ejemplo, todas las mañanas, igual nosotros. Así como si fuéramos evangelizadores o religiosos de Java, pues entonces todas estas letras las escribimos con un fervor religioso, ¿no? Ok, ahí está. Muy bien, ahora sí, pues vamos a declarar esa variable. Las variables booleanas es así el boolean, y ya le ponemos el nombre. Y por ejemplo le asociamos el true, ¿no? Entonces los dos posibles valores pues es el verdadero o el falso, con sus correspondientes en inglés. Ok, no leí lo que estaban preguntando más adelante, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es una operación de lectura para recuperar el contenido de la variable, ¿no? A ver, vamos a poner ahí. Tengo mascota. Y entonces, para identificar o decir que el carácter de sustitución es un booleano, usamos el %b. Ya le ponemos tengo mascota. Ok, ahí está. Ok, me avisan por favor. Vamos a ejecutar el mismo, ¿no? Dependiendo del valor que tenga la mascota, es el resultado que se obtiene. Ok, gracias Versace. De hecho ahí está. De repente se pone celosa cuando hablo con mi mamá o estoy hablando con otras gentes. Ok. Y bueno, pues no me gustan los gatos, la verdad, ¿no? Pero pues, ya quedó ahí, pues ¿qué más hacemos? Y no me gusta porque se sube a mi teclado, o se sube al escritorio, lo agarra para dormir y ensucia todo, ¿no? Ok. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. De mi parte sería todo por hoy.
Esto es todo lo que tenemos planificado para esta sesión. Y ya estaremos trabajando hasta el día lunes, a la misma hora en el mismo canal. Ok, Miguel Ángel, vamos a seguir trabajando con estos temas básicos. Ok, Vero, la diferencia entre printf y println, pues es que printf te permite formar la cadena con formato. Es decir, vas a tener una cadena que tiene especificadores de formato, ¿no? Por ejemplo aquí. O en el caso de la calculadora que hicimos en la sesión pasada o antepasada, pues es mucho más cómodo ir especificando qué valores vas a sustituir que tener que usar un montón de cadenas con el signo más para mostrar un mensaje de usuario. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Sí? Y bueno, printf no tiene salto de línea, por eso es que tenemos que especificarlo, ¿no? Esa sería otra de las diferencias. Ok, si quieren reforzar esto, por ahí Pablo está grabando las sesiones, no sé si esta, pero las anteriores sí. Y por ahí les puede pasar el link, que está en el YouTube, me parece, ¿no? Ahí tiene que ver con Sayaka y no sé qué más cosas, ¿no? Del Messenger Z. Él les puede poner ahí, ¿sí? Los videos, ¿no? Ahí están. Ok, permítame, teléfono.
Disculpas, hay una llamada de teléfono de mi hermano, ¿no? Muy bien, voy a responder a la pregunta que por ahí me hacían. El problema de la aritmética en relación al 2.0 menos 1.1 o 100 por 4.35 es que si nos recordamos de la primaria, eso pues debería dar 435 y punto 9. El problema es que las máquinas no son exactas. En consecuencia, los valores en punto flotante son valores aproximados nada más. Y va a depender de la precisión, si son 32 bits o de 64 bits, el valor aproximado que van a tomar esos valores. Esa es la respuesta, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. Muy bien. Entonces, si quieren ir acelerando el proceso de aprendizaje, en el YouTube pues están los videos que está publicando el Pablo, nos está haciendo ahí, nos está ayudando con esa tarea. Observen que pues tienen que valorarlo porque no es una tarea sencilla, requiere de tiempo, ¿no? Ahora, también en el YouTube pues están los famosos tutoriales del Nick Tutos, de los que son de Argentina, pues su compatriota, ¿no? Busquen ahí el canal, algo así, y también hay videotutoriales que están bien explicados, ¿no? Ok, no se arregla nada, Joaquín, en relación a poniendo la F, ¿no? O sea, son valores aproximados nada más. Lo que pasa es que entre más bits manejes, Joaquín, más exacta va a ser tu representación del número, ¿no? Y es ahí donde entra en juego, pues, de que la mayoría de las empresas dicen, yo solamente con los dos primeros valores decimales o significativos, y los demás no me importan, ¿no? Porque si usamos los cálculos a la máxima precisión, los valores que obtenemos van a ser ligeramente distintos a los que esperamos. Ok, entonces hasta aquí le dejamos por hoy. Que tengan un buen fin de semana y ya empezamos a trabajar el lunes de nuevo. Nos vemos a la misma hora en el mismo canal. Cambio y fuera, ¿no?